El primer ponente del segundo bloque nos va a hablar sobre los viajes. La científica que ha escogido es Barbara McClintock. Barbara McClintock también ganó el Nobel de Medicina por un descubrimiento que ha permitido que conozcamos muchos mecanismos genéticos y de biología molecular muy importantes. Los que sean seguidores de Naucas les sonará porque justamente fue un mecanismo que explicó Guillermo Peris en el último Naucas de Bilbao. Él los llamó los trapecistas del genoma. Este mecanismo genético lo descubrió Barbara McClintock, por el que ganó el premio Nobel. Aníbal Bueno es ingeniero informático especializado en bioinformática. Ese es su lado más profesional. En su lado más salvaje, si él me lo permite, también tiene una agencia de viajes de aventura, Camino Sin Fin. Entonces, bueno, pues tiene dos facetas, como muchos de los científicos que hemos ido viendo, muchos de nosotros mismos, y lo que nos va a contar es cómo la ciencia se encuentra con los viajes, cómo se puede viajar para hacer ciencia o para ver la ciencia, como toda la gente, por ejemplo, que viajó para ver el famoso eclipse de sol que hubo este verano, o cómo en un viaje sin más se puede disfrutar de la ciencia. No le doy más avances y se lo dejo a él. Aníbal Bueno, la ciencia como viaje y el viaje como ciencia. Hola, muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de transmitiros la visión que tengo de que la ciencia es un gran viaje y de que viajar es una manera también de hacer ciencia. Tal como han dicho, yo tengo mi formación científica, he estado en la Universidad de Málaga como investigador muchos años y en los últimos tiempos he creado una agencia de viajes de aventura, Camino Sin Fin. Por eso trato de ver el nexo que hay entre la ciencia y los viajes. El viaje forma parte del género Homo. Desde los primeros homínidos, que hicieron grandes migraciones por África y Eurasia, hasta los viajes actuales de postureo, Instagram, forma parte de nosotros. Así como la ciencia también forma parte de nosotros. Desde aquellos primeros investigadores que simplemente tenían una curiosidad individual por descubrir, hasta los actuales macrocentros de investigación. Y es que tanto la ciencia como el viaje están formados por las mismas fases. Primero hay una fase de curiosidad, luego viene la exploración. Hay un descubrimiento y eso nos ayuda a comprender un poco mejor cómo es el mundo. Como solo tengo 10 minutos, voy a dar unas pinceladas, voy a nombraros 6 grandes viajes que han tenido repercusión en la ciencia. Empezamos, el primero de ellos fue el viaje de Heródoto, 450 años antes de Cristo. Heródoto era griego, y él viajó por Egipto, hizo un gran viaje por todo el país y simplemente lo hizo por placer. Sin embargo, cuando volvió, escribió una obra que se llama Historia, que es una reflexión sobre los otros, es sobre la alteridad. Digamos que es el padre de la antropología. Fue la primera persona que dejó por escrito los comportamientos que le llamaban la atención de otras culturas. ¿Vale? Entonces, a Heródoto el viaje lo llevó a la ciencia. Él no era científico, pero acabó, digamos, sembrando el germen de una disciplina científica. Veremos que hay otros casos en los que es al revés, la ciencia te lleva de viaje. En este caso, el viaje le llevó a la ciencia. Su aportación, fundar lo que hoy conocemos como antropología, que es una disciplina que mezcla bien la ciencia y los viajes. Y gracias a esto, hoy podemos analizar, por ejemplo, por qué los Mursi llevan un plato en el labio en Etiopía, por qué los Suri se escarifican el cuerpo, por qué en la selva de Papúa las mujeres Dani se automutilan los dedos de la mano, por qué los hombres allí llevan esto en la nariz o llevan una calabaza en el pene. Todo esto viene de esa curiosidad, ¿no? De preguntarse cuando viajas el por qué esa cultura se comporta de esa forma determinada. También por qué, por ejemplo, momifican a sus antepasados allí. O volviendo a África, por qué en el país Dogón se realiza un ritual de máscaras y bailes cada 50 años, una vez cada 50 años. Bueno, realmente esto lo que nos ayuda es a comprender el mundo, igual que la ciencia. Vamos con el segundo viaje, que en este caso es un conjunto de viajes, son los viajes que hizo Jacques Cousteau. Cousteau se pasó unos 50 años viajando al fondo del mar. Él empezó simplemente como técnico de trajes de buceo en la Segunda Guerra Mundial por parte de Francia y
realmente, pues él iba probando los trajes, iba sumergiéndose y al final, de nuevo, el viaje lo llevó a la ciencia. Nos dejó un legado de más de 115 documentales de divulgación, más de 100 especies nuevas descubiertas, reestructuró la forma de clasificar algunos animales y también inventó el sistema de oxígeno que se usa hoy en día en el buceo autónomo. También algunos avances en medicina submarina. Vale, vamos al tercer viaje. El tercer viaje que yo he querido destacar es el de Jane Goodall, que es esta señora que conoceréis. Ella se desplazó en 1960 a Tanzania, sin ninguna base científica tampoco. Ella simplemente le gustaba el entorno de la selva y tenía inquietud por estar con los chimpancés. Volvemos a lo mismo, aquí el viaje le llevó a la ciencia. Ella viajó más o menos por placer, por cierta curiosidad, y acabó revolucionando la primatología. En las aportaciones que podemos destacar de Jane tenemos este gran libro de 1990, A través de la ventana, 30 años estudiando a los chimpancés, que desmontó muchísimos mitos de la primatología que había hasta entonces. Por ejemplo, se creía que los chimpancés no usaban herramientas, se pensaba que eso era algo exclusivo del ser humano. Y también se pensaba que no eran carnívoros los chimpancés. Sin embargo, ella documentó hechos de uso de herramientas. Ahí tenemos a un chimpancé utilizando un palo para vaciar un termitero y comerse las termitas. También se desmontó el mito de que los chimpancés eran más o menos agradables, amigables. Se documentaron muchísimos casos de agresividad, incluso de canibalismo entre ellos. Vamos al cuarto viaje, quizá es el más famoso de los viajes científicos, fue el viaje que hizo Charles Darwin. Darwin lo que hizo en su viaje, que empezó en 1831 y acabó unos 4 años después, realmente fue dar una vuelta al mundo, con muchísimas paradas. Quizá la más famosa es la que hizo en Galápagos y también en las Islas Azores. Viajó en el famoso barco Beagle. Y aquí vemos que es al revés. La ciencia lo llevó de viaje. Él, cuando salió, pues tenía más o menos claro que iba como naturalista en el barco a hacer una exploración del mundo animal. Y bueno, las aportaciones, está claro, ¿no? Aquí Darwin, a partir de ese viaje, publicó El origen de las especies, que podemos decir que es el libro más importante de la historia de la ciencia, por lo menos desde mi punto de vista. Y nos permite pues, explicar cosas tan peregrinas como por qué el cangrejo Heike se parece tanto a las máscaras samuráis. Esto tiene una explicación en el contexto de la teoría de la evolución, que no la voy a contar aquí, pero esta tarde en la sesión de cervezas, el que no la sepa, se la explico. Vale, el quinto viaje es el que hizo Xavier Merz. Merz fue un científico suizo que en 1912 se fue a explorar la Antártida en una expedición. Y fue un absoluto fracaso, por lo menos para él, esta expedición. ¿Por qué? Bueno, ellos se desplazaban en trineos con perros para explorar toda la zona. Y hubo un día que fueron con 3 trineos, se alejaron muchísimo del campamento base, estaban como a 500 kilómetros, y el trineo que llevaba toda la comida se hundió debajo de la nieve y desapareció. Entonces se quedaron sin comida. La única salida que les quedó fue comerse a los perros, ¿no? Intentaron volver al campamento base comiéndose a los huskies. Bueno, Merz falleció, no consiguió llegar al campamento base en ese viaje. Podemos decir también que la ciencia lo llevó de viaje. Él era científico y fue ahí a explorar. Y si se me permite el humor negro, lo llevó de viaje al más allá, porque no le fue muy bien, ¿no? Pero, aún así, este viaje tuvo aportaciones científicas. Merz no murió de frío ni murió de inanición. Le salieron una serie de eczemas en la piel, empezó a vomitar, tuvo unos fallos renales y luego se supo que lo que le había pasado era que tenía hipervitaminosis A, exceso de vitamina A. Y esto vino de la ingesta de husky, de comerse los hígados de los perros, tuvo un exceso de vitamina A. Y desde ese viaje, bueno, la medicina ya sabe que el exceso de vitamina también te puede provocar alguna enfermedad. Vale, vamos con el último de los viajes, fue el viaje de Arthur Eddington. Arthur Eddington realizó un viaje en 1919 que, si he dicho antes que el de Darwin dio lugar a la obra más importante de la historia de la ciencia, el viaje de Eddington, digamos que sacó a la luz la segunda obra más importante de la historia de la ciencia. A lo mejor algunos no lo conocéis, pero si lo pongo al lado de este señor ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Einstein escribió la teoría de la relatividad general en 1915, pero no fue hasta 1919, cuando Eddington realizó su viaje,
que se dio por válida esa teoría. Eddington se desplazó a Ciudad Príncipe, al Ecuador africano. Él era astrónomo, se llevó este equipo para realizar unas mediciones en un eclipse solar que se iba a producir allí en noviembre del 19. Y con eso pretendía demostrar que Einstein tenía razón. ¿De qué manera? Bueno, cualquier astrónomo sabe que la posición relativa de las estrellas en la bóveda celeste es siempre la misma, ¿no? Las constelaciones y las estrellas están en el mismo lugar. Según la teoría de la relatividad, los cuerpos con gran masa curvan el espacio que hay a su alrededor. Entonces, si pudiésemos ver las estrellas cuando tenemos al Sol en medio, si Einstein tenía razón, la luz de la estrella, al pasar por el Sol, que tiene una gran masa y tener el espacio deformado a su alrededor, se desviaría y nos llegaría a nosotros en una posición diferente a la que está cuando no está el Sol en medio. Pero claro, de día no se pueden ver las estrellas, entonces la única forma de medirlo era aprovechar un eclipse de Sol total. Y efectivamente se hicieron las mediciones y se vio que la posición de las estrellas era diferente por estar el Sol en medio. Y de esta forma se demostró que Einstein cumplía con sus predicciones y que la teoría era válida. Y el día siguiente Einstein apareció en todas las portadas de los periódicos, 4 años después de haber escrito la teoría y gracias a un viaje también. De nuevo, en este caso la ciencia lo llevó de viaje. Y bueno, las aportaciones no son solo las teóricas que han cambiado el paradigma de la física, sino también cosas como, por ejemplo, el GPS, que se basan en cálculos a través de la teoría de la relatividad. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado mi repaso a los viajes y ciencia. Gracias.